me pidió que hiciera un tutorial de scrapbooking. Hoy vamos a hacer un recetario, un libro para recetas. Se pueden hacer álbumes de fotos. Y aunque yo tengo la máquina, que la compré en Bricolor, se puede hacer sin tenerla. Hombre, con la máquina y con los cortes se hacen figuras más bonitas, pero sin tenerla también podéis hacerla, ya que haríais los cortes con un cúter, con una tijera, etc. Os voy a explicar un poquito cómo lo he hecho yo, ¿vale? Para que sea fácil, cómodo de usar y sobre todo que quede bonito. Espero que os guste. Este es el libro que vamos a hacer hoy, de recetas. Como veis, tiene separadores, tiene hojas para que podáis escribir vuestras recetas, ¿vale? Y hoy os voy a enseñar cómo hacerlo con las tapas y los separadores. Vamos a empezar con las tapas. Yo corto los cartones de los cereales, de la leche, de cualquier caja que encuentre. Los recorto, así ya los tengo cortados y luego me es más fácil. Y en este caso cogeríamos una medida A5, ¿vale? Vamos a empezar haciendo lo que es la tapa superior y la tapa inferior. Utilizamos cinta de doble cara. Como veis, no hace falta usar pegamentos ni colas, ¿vale? Y la vamos poniendo alrededor. En este caso la cinta de doble cara es sencilla porque no necesitamos que nos haga el efecto 3D. Para la decoración sí necesitaremos cinta de doble cara acolchada para que nos quede un poquito más bonito, más abultado, ¿vale? Ponemos también una tira en el medio para que no se despegue el papel. Siempre lo ponemos en el cartón. Primero ponemos en el cartón y después lo pegamos el cartón al papel. Vale, yo en este caso he escogido este papel, aunque como veis hay un montón de ellos. En este caso le vamos a poner este de letras que me gusta mucho. Entonces le damos la vuelta y para aprovechar bien el papel lo ponemos justo al borde. Como veis, no hace falta que tengáis la máquina para hacer este trabajo, porque con un simple cúter lo podéis cortar. Hay algunos papeles que son más gordos, hay unos que son de doble cara, en este caso se podrían utilizar las dos. Vale. Entonces lo tendríamos así. Para la parte de dentro hacemos la misma operación, pero en este caso vamos a ponerle la cinta para cerrar. Para colocar la cinta que va a atarnos las dos partes, ponemos cinta de doble cara desde más de la mitad del cartón y yo en este caso le voy a poner una puntilla que me dieron, lo pegaríamos, recortaríamos por donde más o menos viéramos que nos va a cerrar y hacemos lo mismo que hicimos en la fase anterior. Hay veces que si está el cartón es
fotografiado o tiene una especie de barniz, pues cuesta un poquito más que salga. Vale, yo he elegido esta para esta parte de dentro, con lo cual pues hacemos lo mismo que antes. Lo colocamos bien en la esquina. Y cortamos. Ya tendríamos las dos caras y la cinta. La parte de atrás la haríamos exactamente igual, ¿vale? Ahora toca los archivadores. Los archivadores, yo he comprado unos AZ de cartón para archivadores que son de cajonera. Se encuentran bastante mal. Hay una tienda aquí donde he conseguido encontrar esta medida porque tengo otros más pequeñitos, pero para esto necesitamos que tenga una buena medida para poder escribir. Entonces yo en este caso ya los tengo todos y voy a hacer el último que me falta, que sería el del final, ¿vale? Que sería este de aquí. Se hace exactamente igual que hemos hecho. Quitamos todos y lo pegamos en nuestro papel. En este caso, como es cartón marrón, no hace falta que la parte de atrás se forre, porque la vamos a decorar. Entonces, al ser cartón marrón, nos queda bastante bien. Si fuera para un álbum de fotos infantil, o para una niña, o rosas, pues hombre, quedaría mejor si le pusierais otro papel detrás. Pero bueno, en principio la técnica es esta. Y el resultado es este. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a decorarlo un poquito. Yo en este caso esta tapa la voy a decorar con unos recortes que tenía por casa en unas cajitas de otras cosas que he hecho. En este caso le voy a poner una cenefa del precorte, una etiqueta de notas, una especie de marco y un borde. ¿Vale? Entonces, con lo mismo, con cinta de doble cara, pegaríamos donde fuéramos a colocar las decoraciones. Estos bordes yo los aprovecho, los voy guardando, recortes, porque para estas cositas siempre vienen bien. Este borde lo corté el otro día para hacer otro álbum y al quedar dos cortes, pues uno me sirve para decorar. ¿Veis? En este caso quedaría así. Cortamos el sobrante y se vería así. La cenefa pues se la voy a colocar de esta manera. En este caso, las cosas que no queremos que sobresalgan mucho las ponemos con cinta de doble cara sencilla. Ahora veréis cómo colocamos otro tipo de decoración que quede en 3D. Esta la pondríamos así. Y recortamos lo que sobra. Como veis, es un trabajo muy limpio, muy sencillo. Y muy entretenido, porque además se ve el trabajo muy rápido. Bueno, ahora le voy a poner esta flor con este marquito y en este caso ya usamos la cinta de doble cara.
Cortamos unos cachitos, no queremos que quede muy abultado tampoco. Se lo colocamos detrás. Hay unas cintas, unos rollos que son bastante económicos, también lo hay precortado, que sería directamente coger y pegar, pero sale un poquito más caro. Eso ya vosotras veréis. Yo en este caso uso esta porque me es bastante cómodo. Y este de notas, ya que es un recetario de cocina, pues por si queréis poner algún título o el nombre de alguien para regalárselo. Bueno, estas tarjetitas vienen unas láminas, ya vienen precortadas algunas, entonces por eso os digo, si queréis compraros la máquina, pues estupendo. Y si no quisierais, pues estas precortadas vienen muy bien. Después vienen otras, que son como estas, donde podéis coger, pues eso, no sé, si queréis ponerle una flechita, igual haríamos lo mismo con la doble cara, con espuma. ¿Vale? Este sería el resultado de una tapa, por ejemplo. Y en este caso, pues el separador, pues en esta parte no haría falta decorarlo, pero por la parte de atrás siempre se ve. Yo en este caso he hecho una tarjetita para poder poner aquí, pues apuntar cosas o poner fotos, lo que queráis. Aquí dentro en los separadores os recomiendo que los pongáis la decoración, si puede ser cuanto menos en 3D, mejor, porque si no os va a interferir bastante a la hora de manipular el libro. ¿Vale? Entonces, en este caso se pondría así, doble cara, sencilla. Bueno, este se me resiste. Vale. Y yo este, pues lo pondría aquí. Vale. Una vez hecho esto, ya tenemos decorado. Tenemos que perforar los agujeritos para nuestro libro. Dependiendo, yo tengo una perforadora normal, entonces he hecho una medida específica, que siempre hago la misma, entonces puedo perforar 4 agujeritos, en este caso hago 2 aquí y al revés otros 2, ¿vale? Y así siempre me quedan igual. En este caso 2 aquí, en este caso 2 aquí, ¿vale? Entonces, como veis, quedan perfectamente y le podéis poner una arandela, ¿vale? O un lacito. La opción de los lazos está muy bien, a mí me gusta más para los álbumes, porque para la cocina, pues hombre, es un poco más engorroso, además que se manchan mucho más. La opción de poner así la cinta es que en el caso de que vosotros queréis cocinar, siempre tenemos un problema, ¿no? Bueno, pues a la hora de cocinar, si ponemos así la cinta, le damos la vuelta, le hacemos un nudo, nos quedaría perfecto para subir y bajar nuestras recetas. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el tutorial. Como veis es bastante fácil, es muy sencillo de trabajar en casa, no mancha, además es muy bonito hacerlo. Y el siguiente tutorial que voy a hacer, a petición de una chica que me lo ha pedido por Facebook, Isabel, es un craquelado en botes para decorar un poquito en casa y reciclar un poquito esos botes de cristal que tenemos por todos los muebles de la casa. Lo dicho, lo mismo de siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, entrar en mi canal y en mi página de Facebook y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!